Buenos días y buenas tardes para aquellos que pues, me ven por la mañana y aquellos que ven este video por la tarde. Dios me los bendiga y que la paz de Dios sea con todos vosotros. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y gocémonos en Él. En esta preciosa mañana vamos a estar llevando un pequeño estudio de la palabra de Dios y el tema es ¿a dónde van los muertos? Hay muchas personas que se hacen esta pregunta. Hay una, si hay algo seguro que el hombre tiene que enfrentar es la muerte. Así que este tema yo te pido que si puedes apuntar todos los textos bíblicos que vamos a estar leyendo, sería muy bueno, porque esto va a ser un estudio bíblico y hay veces que le hacen pregunta a uno, mire, ¿y dónde van los muertos? Y uno dice una cosa, el otro dice otra, pero vamos a ver, vamos a escudriñar la palabra de Dios. Acuérdense que Jesús dijo, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La vida hay que escudriñarla. Si usted quiere creer una verdad bíblica, usted tiene que desde Génesis hasta Apocalipsis estudiar qué dice la Biblia sobre ese tema. Así que es bien importante que usted esté pendiente, no se me vaya, que yo sé que esto va a ser de bendición. Voy y les repito, apunte y usted analice cada uno de estos textos. Porque acuérdese que un texto sin contexto es un pretexto y no podemos hacer una doctrina de un solo texto. Para usted creer una doctrina bíblica, tiene que ser desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 2, cuando Dios creó al hombre. Vamos a empezar desde Génesis. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo Dios creó al hombre? Dice, Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Otras versiones dice un alma viviente. O sea, Dios sopló en su nariz aliento de vida y junto con el polvo de la tierra se hizo un alma viviente. Antes de este acontecimiento, Adán no existía. Dios creó al hombre, el primer hombre. Entonces, ¿qué es la muerte? Ahora vamos a ver qué es lo cuál es el proceso de la muerte, qué es lo que la Biblia habla sobre la muerte. Vamos a Eclesiastés capítulo 12, vaya apuntando los textos. Vamos al libro de Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, dice aquí, cuando Dios creó al hombre, Dios sopló espíritu de vida al hombre en su nariz, junto con el polvo de la tierra hizo un alma viviente. Cuando el hombre muere, se invierte. Entonces, lo que era tierra vuelve a la tierra, lo que era tierra vuelve a la tierra, y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Pero Dios nunca se va a olvidar de usted. Acuérdese, por eso Dios decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque aunque ellos estaban muertos, Dios nunca se va a olvidar de usted. Así que vamos a buscar, ¿qué sucede en la muerte? ¿Qué sucede cuando una persona muere? Eh, sigue, sigue viviendo. Hay personas que creen que una vez una persona muere o está deambulando en las casas, se queda en las casas, abre las puertas, o hay personas que creen que pueden ir a un centro espiritista a hablar con los muertos, porque los muertos, pues hay personas que creen que los muertos, una vez mueren, pasan pasan de un sitio a otro. Entonces ya no están vivos con nosotros, pero siguen viviendo como en espíritu. Vamos a ver qué nos dice la Biblia.
Porque vuelvo y le repito, hay personas que van a centros espiritistas a hablar con los muertos. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a buscar en el libro de Salmo 146, 4. Salmo 146. Salmo 146, 4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Vuelve a mencionar lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Vuelve a decir lo mismo. Aquí el salmista dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pues sale su aliento, el aliento de vida, y vuelve a la tierra, ¿ve? El hombre. En ese mismo día perecen sus pensamientos. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Dice la Biblia que una vez sale el aliento de vida y el cuerpo vuelve a la tierra, dice que en ese mismo día, cuando el hombre sale el hálito de vida y muere, perecen sus pensamientos. Vamos a seguir buscando textos bíblicos que vayan respaldando esta enseñanza. Vamos a Eclesiastés capítulo 9. Vamos a volver al libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Oiga esto, ¿ve? Que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, y aunque sean libros diferentes, la Biblia tiene que haber, cuando es una verdad bíblica, tiene que haber armonía, ¿ve? Porque los que viven, usted y yo que estamos vivos, sabemos que vamos a morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en olvido. También su odio, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, la Biblia es clara. En Salmo 146, 4 dice que cuando usted muere, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Y en Eclesiastés dice claramente, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, dice, porque los que viven, usted y yo que estamos vivos, dice, saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, vamos a Salmo 6, versículo 5. Salmo 6. Vamos a Salmo capítulo 6. Vaya apuntando estos textos, hermano, porque es muy importante que cuando usted crea una doctrina bíblica, sea respaldada por toda la Biblia. No podemos hacer una doctrina, no podemos creer una doctrina solamente de un texto bíblico. Salmo capítulo 6, versículo 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? La palabra Seol es sepulcro. La palabra Seol significa sepulcro. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. Así que esto concuerda con lo que dice Salmo 146, que dice 146, 7, 146, 146, 4, dice que cuando usted muere, en ese mismo día perecen sus pensamientos. En Eclesiastés 9 dice que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y en el Salmo 6, versículo 5, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Ve? Hay una armonía, tenemos que buscar esa armonía bíblica. Quiere decir que cuando una persona muere, no piensa, no está en ningún lugar, está en la memoria de Dios, pero no tiene noción del tiempo. Dice que Eclesiastés capítulo 9 dice que su amor, su odio, su envidia, todo feneció. El hombre está en un estado de inconsciencia. Entonces, si vamos a Salmo 115, 17, vamos al Salmo 115, 17,
Dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Ve al silencio. Cuando la persona muere está en un estado de inconsciencia. Por eso Jesús, cuando Lázaro murió, dijo, Lázaro duerme, voy a despertarlo. O sea, Lázaro estaba dormido. La Biblia no dice que Lázaro en la muerte tuvo una experiencia o vino, no. Jesús dijo, Lázaro duerme, voy a despertarlo. Por eso el apóstol Pablo, cada vez que hablaba de la muerte, decía, todos los que duermen en el Señor. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, todos aquellos que mueren, dice, y fulano durmió. Porque cuando tú vas a la muerte es un sueño profundo. Tú estás estás en un estado de inconsciencia. ¿Ve? Por eso cuando vamos a Daniel capítulo 12, vaya apuntando, hermano. Daniel capítulo 12. El profeta Daniel fue un profeta que Dios utilizó mucho y le dio muchas visiones del tiempo del fin. Y en el capítulo 12 habla sobre el tiempo del fin de la venida de Cristo, cuando el Señor venga, y resucita a los muertos. Te dice claramente cómo, en qué estado iban a estar los muertos cuando Cristo viniera y los resucitara. Vamos a buscar Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí vemos dos resurrecciones. La Biblia dice Daniel, si lees el contexto, vamos a leer el versículo 1, está hablando, mire, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel día será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, que es en el libro de la vida. Esto es una profecía del tiempo del fin. Entonces dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, muchos de los que están, que murieron, que están en el polvo de la tierra, como dice Eclesiastés, como dice los salmos que acabo de leer, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ellos están durmiendo en el polvo de la tierra. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está hablando de la primera y la segunda resurrección, que es lo mismo que Cristo habló. Vamos a ver qué dice Cristo. Búsquese Juan capítulo 5, Juan, y mantenga esto de Daniel 12:2 para que usted vea que es lo mismo. Juan capítulo 5, versículo Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, dijo Cristo, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oiga esto. Todos, dijo Cristo, todos los que están en los sepulcros. Cristo no dijo los que están en el cielo, los que están en el infierno. No. Estamos estudiando la Biblia desde Génesis y estamos viendo claramente que la persona cuando muere va al polvo de la tierra y dice la palabra de Dios. Hemos estudiado muchos textos donde dice que en ese mismo día perecen sus pensamientos, que el hombre está en un sueño profundo. Pero Jesús dice aquí, añadiendo a todo lo que hemos leído, en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, dice, no maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, que es cuando Cristo venga en la resurrección. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, la primera resurrección, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto es lo mismo que dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cristo no usó el polvo de la tierra, pero usó la palabra sepulcro. Están en el sepulcro. Y el polvo del hombre, cuando se vuelve polvo, ¿dónde está? En el polvo, en su sepulcro. Y dice claramente, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Cristo dijo, no maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Unos saldrán para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Es básicamente lo mismo porque el Espíritu Santo no se contradice, hermano. Tiene que haber armonía. Por eso cuando vamos ahora a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Perdón, Hebreos capítulo 11. Sí, Hebreos capítulo 11, perdóname. En este capítulo, la palabra de Dios habla de los hombres de la fe. Habla de los hombres de la fe, de los patriarcas y todos estos hombres. Y dice en el versículo 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, todos estos hombres de la fe dice que murieron todos sin haber recibido lo prometido. Hay unos personajes bíblicos que no pasaron por la experiencia de la muerte. Si usted lee este mismo capítulo 11, versículo 5, dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. O sea, Enoc no vio muerte. Dios vivo se lo llevó al cielo. Dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otro fue Elías. Elías, dice la palabra en el Antiguo Testamento, que fue llevado al cielo vivo, no pasó por la experiencia de la muerte, fue llevado vivo al cielo en un carro de fuego. Inclusive Elías apareció junto con Moisés en el monte de la transfiguración y hablaron con Cristo. Moisés murió. Dice la Biblia que el pueblo de Israel Dios no quiso que lo enterraran. Pero Moisés murió. Pero si usted lee el libro de Enoc, perdón, el libro que está antes de Apocalipsis, el libro de Judas, perdón. Si usted lee el libro, va al libro de Judas, que tiene un solo capítulo, dice aquí claramente, versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. O sea, dice que cuando Cristo vino a resucitar, porque dice que contendió Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Cómo sabemos que Dios resucitó a Moisés? Porque apareció en el monte de la transfiguración, hermano. Ahí sabemos que Dios contendió, porque Satanás, como que Satanás era el príncipe de este mundo, al hombre pecar, contendió con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Pero sabemos que contendió porque no quería que el Señor lo resucitara, pero el Señor lo resucitó y en el monte de la transfiguración, junto con Elías, que había sido traspuesto al cielo sin haber pasado por la experiencia de la muerte, hablaron con Cristo. O sea que Elías es símbolo de aquellos que van a estar vivos cuando Cristo venga, que no van a pasar por experiencia de la muerte, y Moisés es símbolo de aquellos que van a morir, pero que cuando Cristo venga van a ser resucitados para ser llevados al cielo. ¿Ve? Entonces vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. El apóstol Pablo está hablando aquí de la muerte del cristiano. Es bien importante leer el contexto. Acuérdense, un texto sin contexto es un pretexto. Vamos a leer el contexto y miren lo que dice Pablo aquí. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Ve? El apóstol Pablo, cuando hablaba de la muerte, hablaba del sueño.
de dormir. Por eso Daniel capítulo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, la muerte es un sueño. ¿Por qué es un sueño? Porque cuando usted muere, cuando usted se acuesta por la noche a dormir, usted tiene la fe de que usted se va a levantar por la mañana. Y es un sueño porque usted se va a levantar. A esta muerte que tenemos ahora, a esta muerte, la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento le habla del sueño de la muerte, del dormir. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, todos aquellos, por eso Jesús dijo, no maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno para resurrección de vida y los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. O sea, los buenos y los malos van a resucitar. Por eso se dice que están durmiendo. Entonces, dice el apóstol Pablo, cuando está hablando de la muerte, dice tampoco, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. O sea, el apóstol Pablo dice, no, estoy escribiendo esto para los hermanos que están durmiendo, que no se pongan tristes como aquellos que no tienen esperanza, como el impío que cree que un día morirá y que más nada va a suceder. ¿Ve? Nosotros tenemos esperanza de la resurrección y que cuando Cristo venga, vamos a seguir leyendo, vamos a ser resucitados. Por eso dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ve? A los que durmieron, o sea, los cristianos están durmiendo en el polvo de la tierra, esperando la primera resurrección, que es para vida. Pero no están en ningún lugar, están en un estado de inconsciencia, están dormidos. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, dice Pablo, que nosotros que vivimos, o sea, Pablo está diciendo nosotros que vivimos porque él está vivo en ese momento. Nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a ser primero de los que están en el polvo de la tierra, en el sepulcro, los que están durmiendo. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está la primera resurrección, hermano. Los cristianos están en el sepulcro. Porque si los cristianos, oiga esto, no se me vaya. Si los cristianos desde ahora, cuando mueren, van al cielo, entonces ¿a quién Cristo viene a resucitar, como dice Pablo aquí, para llevar al cielo? ¿A quién viene a resucitar si ya los cristianos están en el cielo? No, la Biblia es clara, pero desde Génesis hemos estado estudiando la palabra de Dios, que los buenos y los malos están en el sepulcro. Por eso Cristo dijo, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, no dijo en el cielo, ni en el paraíso, ni en el infierno, dijo, todos los que estén en los sepulcros oirán la voz de Dios. Unos saldrán, la primera resurrección, para resurrección de vida y los otros para resurrección de condenación. Todavía no ha sido, el juicio no ha venido, no hay nadie condenado todavía. Acuérdese que usted no puede ser condenado antes de un juicio. Usted es condenado después del juicio. Por eso dice Pablo aquí, en el versículo 16 de 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. Luego nosotros los que estemos vivos, Pablo dice, los que estemos vivos, como yo estoy vivo ahora mismo, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, juntamente con los que resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, la palabra de Dios es clara. Si los cristianos, vuelvo y les repito, porque hay personas cristianos, denominaciones cristianas, que le han enseñado a cristianos sinceros que una vez un cristiano muere, como el cristiano no muere, pues a algún lado tiene que ir, porque ellos tienen la fe de que el hombre nunca muere. Pues entonces dice, bueno, los buenos van para el cielo y los malos van para el infierno. Pero vuelvo y les repito, ¿qué sentido tiene la segunda venida de Cristo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que estamos hablando?
cuando Cristo venga a resucitar los muertos que murieron en él, que Dios viene a resucitarlo. ¿Qué sentido tiene esto si ya todos los cristianos desde que murieron están en el cielo? Por eso tenemos que usar el sentido común, hermano. Porque la Biblia es clara, la Biblia siempre habla del que el cristiano que muere está durmiendo, esperando la resurrección. Por eso es que en Hebreos capítulo 13 dice, y todos estos murieron sin haber recibido lo prometido. Todavía ellos no han recibido lo prometido porque Cristo no ha venido todavía. Pero Abraham, Isaac, Jacob, todos los hombres de Dios están durmiendo en el polvo de la tierra esperando que suene la trompeta. Por eso cuando vamos a Primera de Corintios, con esto terminamos. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Pablo nuevamente va a hablar de la segunda venida de Cristo. Siempre que Pablo habla de la venida de Cristo, habla de la resurrección de los muertos, porque ahí es que Cristo viene a resucitar los justos. A aquellos que durmieron en él, aquellos que están esperando la venida de Cristo. Por eso en otro tema vamos a hablar del ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Cristo no le dijo que ese mismo día iba a estar en el paraíso, porque 3 días después, cuando resucitó, María fue a tocar a Cristo y Cristo le dijo, no me toques porque aún no subió al Padre. Ese es otro tema que vamos a tener después. Por eso tenemos que, para llegar a una conclusión, hay que leer el contexto. Como en ese tiempo no existían los puntos y las comas, hay personas que dicen, mira, Cristo dijo que ese mismo día iba a estar en el paraíso. No. Le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y mira si el mismo ladrón sabía que la promesa no era para hoy, que era para el futuro, que le dijo al Señor, lo miró y le dijo, acuérdate de mí cuando tú vengas. En su segunda venida, aquí lo que estamos hablando, en tu reino. Y Cristo dijo, de cierto te digo hoy que tú vas a estar conmigo en el paraíso. Se lo aseguró. Y aquí Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Vuelve a hablar de los cristianos que están durmiendo, que están en el polvo de la tierra. Dice, pero todos seremos transformados. Usted sabe que en 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice Pablo, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tiene que haber armonía, ¿ve? Entonces, en un momento, dice aquí, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Si usted mira bien, aquí Pablo utiliza lo mismo que dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, que menciona el sonar de la trompeta. Aquí vemos que está pasando por es el mismo acontecimiento, porque aquí vuelve a mencionar el sonar de la trompeta. Dice el 52, versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Ves? Los cristianos están durmiendo, los que están muertos, los que están durmiendo, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Es más, básicamente lo mismo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo es que viene la inmortalidad? La inmortalidad viene cuando Cristo venga y resucite a los muertos en Cristo y a los que estén vivos, como dijo Pablo, que vamos a ser transformados, nos dará un cuerpo de inmortal. Ahora mismo el único inmortal es Dios. El hombre no es inmortal. El hombre va a ser inmortal cuando Cristo venga, que los cristianos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, y dice que esto mortal será vestido de inmortalidad. Ahí es que viene la inmortalidad. Ahora mismo no hay nadie inmortal. ¿Ve?
Dice, en un momento, un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. O sea, vemos claramente que la Biblia es clara. Entonces, ¿de dónde salió la doctrina que el hombre nunca muere? Que el hombre nunca iba. Hay personas que dicen, no, el hombre no muere nunca. Y si usted mira bien, la mayoría de las religiones paganas creen en la inmortalidad del alma. El hinduismo cree que usted no muere, usted reencarna. El espiritismo dice que una vez usted muere, su espíritu queda vagando. Y hay personas que dicen que el cristiano, que el hombre nunca muere, que el hombre es inmortal. ¿De dónde viene esa doctrina? Pues no se me vaya, vamos, esa doctrina, la Biblia dice de dónde viene esa doctrina. Vamos a buscar, y con esto termino, Génesis capítulo 2, versículo 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Dios le dijo que si comía de ese árbol, ciertamente iba a morir. Entonces, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, vamos a leer qué fue lo que Satanás trató de o sea, Satanás contradijo. Vamos a ver, le voy a probar bíblicamente que Dios le dijo al hombre, ciertamente vas a morir, y Satanás contradijo lo que Dios dijo, porque Dios dijo, ciertamente el hombre iba a morir. Y mire lo que dijo Satanás. Vamos al capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente, que es Satanás, eras tú tan más que todas las animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, de todo fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muréis. Y es verdad, Dios le dijo eso. Pero mírelo como Satanás contradijo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿A quién usted le va a creer? ¿A lo que dijo Dios que el hombre iba a morir? ¿O a lo que dijo Satanás que el hombre dijo que dijo que el hombre no va a morir? Yo le creo a Dios. Y hemos estudiado desde Génesis hasta Apocalipsis probando que el hombre muere. Que el hombre, el bueno y el malo, mueren. Y tienen que esperar la primera. Van a resucitar ¿cuándo? O los justos en la primera resurrección, o los impíos para la segunda resurrección. Por eso Cristo dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios, que eso está en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Todos los que están en los sepulcros, los que hicieron lo bueno, resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Si puedes compartir esta enseñanza, compártela. Y si te puedes suscribir a esta página, suscríbete y dale a la campanita porque yo voy a estar llevando distintos estudios bíblicos para que reciba las notificaciones. Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo. Dios te bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Padre que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Ayúdanos, Señor, que sea que durmamos o estemos vivos cuando tú vengas, podamos ser levantados para ser llevados a la patria celestial, podamos ser arrebatados para ser llevados al cielo contigo, y así estaremos siempre contigo. Esto te lo pedí por el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios sea contigo y con toda tu familia, es mi deseo y oración. Si puedes compartir esto, compártelo, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Bendiciones.